Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo final de la terapia cognitiva conductual, el cual está orientado a la terapia de aceptación y compromiso respecto al caso de Lorena. Los integrantes somos Thais Calvo, Gary Pérez, Alexandra Reyes, Carolina Salmón y Gustavo Riofrío, el que habla. Siguiente, por favor. En esta ocasión yo voy a presentar la sesión número 1 y el objetivo de la sesión es que se espera que Lorena reconozca que su persona no es representativa de sus pensamientos ni de sus emociones mediante un yo observador o un yo como contexto frente al yo como concepto. En cuanto al dominio cognitivo, en esta sesión se trabaja junto a la paciente sobre aquellos pensamientos e ideas cargados de negatividad que perciben el sí mismo, los cuales gran parte del tiempo son reiterativos y repercuten en su mentalidad. Y como consecuencia de esto, durante su vida cotidiana, la evalúa, la evalúa interioriza estas ideas que tienen una representación y una percepción poco estable en base a su propia identidad. Dentro de ello se le pide a Lorena que imagine un tablero en su mente con las fichas blancas y negras, y en este caso las fichas blancas representarán experiencias privadas agradables y las negras experiencias privadas desagradables. Después se lo va a explicar a la paciente que ella es el tablero completo con ambas experiencias. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al dominio psicofisiológico, mediante el ejercicio del yo observador se invita a cerrar los ojos a la paciente y evocar un recuerdo que le genere malestar. Después de ello, su yo observador será quien hable de sus síntomas, emociones, pensamientos, entre otros, y tendrá que reflexionar sobre la idea de que ella no representa todo eso, sino una persona que observa. Pondrá atención y aprenderá a describir y discernir lo que su cuerpo siente. Siguiente. Bien, ahora en cuanto a la secuencia del proceso, se va a iniciar saludando a la paciente, se la recibe de manera amable, luego se pasa a revisar la tarea pendiente que se planificó durante la sesión y se escucha activamente su manera de sentir y se comienza a dar una retroalimentación sobre cómo ha estado, ¿no? Posteriormente, a medida que continúa el diseño estructurado, se procede a concretar el objetivo de la actual sesión. En cuanto al cuerpo, primero, para el desarrollo de la sesión se empieza con el establecimiento de una lista que engloba los pensamientos más significativos de Lorena a modo de recapitulación. Dentro de la lista deben hallarse las ideas más recurrentes en el pensamiento de la evaluada. Posteriormente, se procede a reflexionar junto a la paciente a través de esta metáfora del tablero, ¿no? Y llegados a este punto, se procede a emplear la técnica principal que está formulada por el yo observador, y aquí es donde se le indica cerrar los ojos y que intente relajarse lo máximo posible, optando una postura cómoda y beneficiosa para este ejercicio, ¿no? Eh, Mientras escucha nuestra voz, se solicita que tenga en mente un pensamiento específico que le genere malestar. Luego pedimos que piense en un recuerdo de su desagrado y un momento que la haga sentir, digamos que mal, ¿no? Finalmente abre los ojos y procede a contarnos la experiencia. Se instruye que dichos pensamientos negativos, a pesar de que algunas veces sean inevitables, es posible cambiar la orientación de la mente dirigida hacia otras cosas que pueden encontrarse en el ambiente, apartándose y no permitiendo que su aparición genere mayores molestias, ¿no? Asimismo, es importante resaltar que estos pensamientos o sentimientos no son ellos, o sea, no es ella, sino que ella es la que observa, ¿no? Y se puede describir lo que pasa. Y finalmente, en cuanto al cierre, para concluir la sesión, se conversa con la evaluada sobre cómo se sintió mediante la dinámica y se atiende a consultas o dudas que tenga pendiente. Siguiente. Los materiales que se emplean es una hoja en blanco para que ella pueda anotar y registrar sus pensamientos y también anotar las ideas o imágenes visuales que la orienten a una posición de calma. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Thais quien les habla y voy a explicar la sesión 2. Bueno, el objetivo de esta sesión es fomentar la aceptación del paciente, bueno, de la paciente en este caso, sobre sus síntomas para cambiar la relación que tiene con sus pensamientos y experiencias.
A nivel cognitivo, vamos a implementar la técnica de psicoeducación para explicarle a Lorena, la paciente, el funcionamiento de la ansiedad y la depresión que surgen en ella. Se le dará paso a la aceptación y soltura de los mismos. Como resultado esperado, lo que esperamos es que la paciente logre liberar sus esfuerzos por controlar sus pensamientos, emociones y síntomas. Con esto se fomenta la aceptación de las mismas y así se logrará desvincularse de los pensamientos negativos y aprender a dejarlos ir. Siguiente, por favor. A nivel de dominio psicofisiológico, bueno, vamos a implementar la técnica de aceptación radical y la metáfora de viajar en el tren. Con respecto a la técnica de aceptación radical, lo que se busca es que la evaluada pueda mantener su concentración en el aquí y ahora, aceptando las emociones y los pensamientos internos que están experimentando en dicho momento, pero que los reconozca como tal, pero que no se deje guiar por los mismos. Y bueno, lo que se busca es que ella pueda hacer uso de estas herramientas en las sesiones y también en el día a día cuando no esté con el terapeuta, ¿no? De ahí también vamos a implementar la metáfora de viajar en el tren, que lo que se busca es que el individuo tiene la posibilidad de escoger y darle otro sentido o camino a su idea sin la necesidad de que únicamente sea negativa. O sea, se le va a explicar a Lorena la idea de que los pensamientos y emociones en la mayoría del tiempo son difíciles, sí, todos los podemos atravesar por este tipo de pensamientos y emociones. Sin embargo, ella tiene la posibilidad de escoger con cuál quedarse y a partir de qué sentimiento de emoción darle sentido a la idea que está surgiendo en ella en ese momento. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la secuencia del proceso, bueno, primero la paciente llegará, se procederá a saludarla y la recibiremos de manera amable. Luego se pasará a conversar acerca de la tarea pendiente que se planificó y consultarle cómo le fue con las mismas, qué se le hizo fácil, qué se le hizo difícil, si las pudo aplicar en su día a día o no. Luego de haber conversado de ello, se le explicará el objetivo de la presente sesión y si hay algún otro punto que le gustaría trabajar durante la sesión, como para que ella se sienta involucrada, ¿no? Y parte de este proceso que finalmente es su proceso. Bueno, con respecto al cuerpo, se iniciará consultándole cuáles son sus pensamientos, creencias y emociones automáticas que suele tener frente a situaciones que aparecen. Luego se utilizará la técnica de aceptación radical, que ya le explicamos, para la regulación emocional, y la dinámica del tren para enseñarle a dejar ir sus pensamientos y a escoger con los que ella desea quedarse durante ese día o ese momento en específico. Bueno, como cierre, se le consultará a Lorena cuál de las dinámicas le gustó más, cuál se le complicó y cuál cree que podrá aplicar con más facilidad en su día a día. Asimismo, se le preguntará si tiene alguna duda respecto a lo tratado en la sesión, así como también cómo fue que se sintió durante la misma, ¿no? Porque de hecho el feedback que ella nos dé nos va a servir para las futuras sesiones. Gracias. Bueno, y los materiales, por fin retrocedí, gracias. Los materiales que se utilizarán durante la sesión va a ser una cartulina para que ella pueda visualizar y también, y ella ya decidirá si lo quiere poner en palabras o dibujar. Va a ser totalmente voluntario como ella desea hacerlo para que se siente cómoda y lo pueda explicar de la mejor manera, cuáles son los pensamientos, creencias y emociones automáticas y en qué momentos aparecen, ¿no? Entonces lo que buscamos hacer en esta cartulina es que ella dibuje o escriba las pensamientos o creencias y también que dibuje en qué momentos aparecen. De ahí se hará uso de una hoja de papel para que ella pueda registrar sus pensamientos, creencias, emociones automáticas. Y también para que vaya tomando esa costumbre, ¿no? De ir apuntando las cosas que van surgiendo en ella en el día a día para ahí poder tratarlas a lo largo de las sesiones. Buenas tardes, profesora. Yo soy Carolina Salmón y voy a exponer la sesión 3. Siguiente, porfa. Bueno, el objetivo de la sesión es delimitar e identificar los valores personales. Lo que se busca en esta sesión es que a través de una metáfora que la hemos llamado discurso de graduación, identificar los valores que le atribuye el resto de personas y qué valores son los que ella quiere tener y con los que ella se identifica. Como resultados, queremos ver cómo ella percibe el mundo, cómo quiere ser percibida y que Lorena cree una lista con los valores y actividades que los respalden. Siguiente, porfa.
Bueno, la secuencia iniciaría recibiendo al paciente de manera amable, se le pedirá que se sienta cómoda y se le hará una pequeña conversación acerca de algún tema cotidiano para romper el hielo y generar rapport con el cliente. De igual manera, luego se le preguntará cómo se ha sentido los últimos días y por último se le procederá a explicar la agenda de la sesión, lo que también incluye si es que quiere hablar de un tema específico durante esta. De ahí pasaremos a preguntar si es que pudo realizar la tarea de la semana pasada y a conversar un momento sobre esta y preguntar cuáles fueron las dificultades y los beneficios que obtuvo. A continuación se le explicará a Lorena qué son los valores utilizando la técnica de psicoeducación y por qué es importante identificarlos. Luego se procederá a pedirle a la evaluada que realice la metáfora del discurso de grabación. Esta será guiada por la terapeuta, pero se busca que sea una dinámica vivencial para Lorena, o sea que ella puede intervenir en el momento que lo sienta necesario. En esta dinámica se le pedirá que imagine que es su grabación y que está haciendo un discurso acerca de ella y cómo es que la gente la percibe, cómo la ven. Y según eso se realizará una reflexión. Una vez que se haya terminado la dinámica, se realizará la reflexión, como mencioné anteriormente, en la cual el presente expresará qué sintió a lo largo de la dinámica y cómo quisiera que la recuerden y cómo no, según lo que ella fue diciendo durante la metáfora. Y luego se le pedirá que anote lo anteriormente mencionado y que lo tenga cerca para que ella pueda visualizarlo en el momento que lo considere. Por último, se le pedirá como tarea que realice una lista de distintas acciones que ella puede implementar que vayan acorde a cómo quiere que la recuerden y a los valores trabajados en la sesión. Como cierre, se le preguntará si tiene alguna duda o si quiere agregar algo más. Se le pedirá feedback de cómo se sintió a lo largo de la sesión que concluye después de esta, si en algún momento se sintió incómoda o si le gustaría que se cambie algo para las próximas sesiones. Se le pedirá también que nos explique la tarea que le hemos dejado para que ella, para saber que la entendió a la perfección, se despedirá y se agendará la siguiente sesión. Siguiente. Como materiales se utilizará una hoja en blanco de papel para la tarea. Siguiente. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Alexandra Reyes y yo explicaré la sesión 4. El objetivo de esta sesión es fomentar el compromiso para su futuro cambio de conducta a través del reconocimiento de las consecuencias negativas que trae la evitación que ella realiza. Para esto, en el dominio cognitivo, para generar ese compromiso, primero se considera importante que Lorena pueda identificar las acciones y experiencias que evita y que favorecen a su situación actual, negativamente. Para ello se explicará mediante un análisis funcional de la conducta problema y después se le invitará a reflexionar sobre si estas conductas se encuentran alineadas o no a los valores planteados como tarea en la sesión anterior. En el dominio conductual se emplea el ejercicio de cambiar la forma de coger el lápiz. Mediante ello se le invita a Lorena a poder agarrar el lápiz con la mano que ella no domina, después con el puño, e intentar escribir. Posterior a ello, después agarra el lápiz de la forma correcta como ella normalmente está acostumbrada, y se le invita a reflexionar sobre las formas en las que ella tiene que intentar acciones diferentes para poder conseguir resultados diferentes también. Con esto se espera que Lorena pueda reflexionar sobre esta importancia del cambio de la conducta. Después finalmente se harán ejercicios de role-playing para poder fomentar la práctica de las habilidades en las que ella se relaciona con los demás. La secuencia es dar la bienvenida, hacer algunas preguntas que generen confianza y preguntar sobre cómo se siente en el día. El desarrollo del cuerpo de la sesión es primero emplear el ejercicio de cambiar la forma de coger el lápiz, después se hará el análisis funcional. En él se explicará a Lorena sobre las conductas que realiza, sobre sus antecedentes, sobre sus consecuentes y las hipótesis de las mismas. Después estará la reflexión de los valores en la tarea revisada y finalmente se harán las dos situaciones donde ella practica en la manera en la que entabla conversación. Finalmente se da el cierre. Los materiales a usar es un lápiz, la sesión
la tarea de la sesión anterior y la hoja en blanco. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gary Pérez y yo me voy a encargar de la sesión 5. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. El objetivo de la sesión básicamente es cambiar la evitación experiencial mediante la activación conductual y acciones comprometidas. Dentro de este ámbito hay dos dominios. El primero es el dominio cognitivo. Se le explicará primeramente a Lorena el motivo del por qué se manifiesta ansiedad al momento de relacionarse con los demás. De igual manera, se le expondrá algunos conceptos de la activación conductual donde se hará uso de la metáfora del conejo saltarín. En ella se explica cómo un conejo al cual le gustaba dar paseos, socializar, por ejemplo, y divertirse, no lo hace por distintas razones. La evaluada tendrá que mencionar cuáles eran tales razones. Los resultados básicamente es plantear objetivos claros, que la paciente atienda su problema y también explicarle sobre la activación conductual, que vuelva a realizar las actividades que hacía con normalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, en el dominio conductual, Lorena debe identificar cuáles son los síntomas que manifiesta en su persona. En consecuencia, aquellos por los cuales pueden estar pasando malestar en su día a día, ¿no? Para llegar a cumplir este objetivo, se empleará la técnica de planificación de actividades valiosas. Se tratará de hacer una lista de todas aquellas actividades que tiene que realizar. Asimismo, las cuales van a ser jerarquizadas y de acuerdo a su grado de dificultad. El objetivo de este ejercicio es que Lorena poco a poco, mediante tales tareas, pueda aumentar su flexibilidad psicológica, ¿no? Y por ende y en consecuencia puede emprender un nuevo estilo de vida, ¿no? También que va congruente con los valores que ha mostrado. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, en la secuencia del proceso, inicio, cuerpo y cierre, en el inicio se recibe al paciente saludándolo de una manera respetuosa y amena, ¿no? Después se le invitará a tomar asiento y luego se procederá a establecer una pequeña conversación respecto a un tema cotidiano, ¿no? Lo que busca básicamente ello es romper el hielo y generar quizás una relación más amena, de confianza. Finalmente se procederá a explicarle la agenda para esta sesión. Luego en el cuerpo se empezará explicándole a Lorena los motivos que están detrás de su ansiedad al momento de relacionarse con los demás. Para ello se utilizará grandes conceptos de la activación conductual. Se establecerán también cuáles son los aspectos de su conducta problema y de qué manera la está afectando. Luego se procederá a contar una metáfora, ¿no? La cual está relacionada a aquellos aspectos que más le molestan o los motivos por los cuales ella cree que le cuesta relacionarse con los demás. Después, una vez explicado y entendido, se le dará una copia de lo que ha trabajado la paciente, ¿no? Para que lo tenga en casa y la pueda ver en caso lo necesite. Luego, se le explicará a Lorena la técnica de planificación de actividades valiosas, de qué manera consiste y cuál es el objetivo de realizar esta actividad a corto y largo plazo, ¿no? Asimismo, mencionar cuáles son las ventajas de realizarlo. Comentar que las actividades serán jerarquizadas y de acuerdo a su grado de complejidad. Una vez que se haya terminado también con esta dinámica, se realizará una reflexión a la paciente en la que ella expresará qué sintió a lo largo del ejercicio en la sesión. Se le pedirá también que anote cómo se sintió. Y finalmente se le pedirá a la evaluada que tenga mucho compromiso al momento de realizar las actividades, ya que es para su propio beneficio. En el cierre, se procederá a preguntarle a Lorena si hay algo más de lo que ella quisiera conversar, ¿no? Lo cual se ha trabajado en la sesión. Se le pide también que realice un feedback de cómo se sintió a lo largo de esta dinámica. Se le pedirá que nos explique también qué tarea debemos hacer o que ella debe hacer, ¿no? Con la finalidad de que estar seguros que entendió lo que se le dijo. Y finalmente se procederá a despedirse. Siguiente diapositiva, por favor. Los materiales a utilizar en esta sesión serán hojas de papel, lápiz y borrador. Eso sería todo. Muchas gracias.